de hoy nos tiene que quedar claros, el día de hoy esta fecha nos tiene que quedar clara en nuestra conciencia, Toño. Grábenos, don David. Los mexicanos no podemos ser de memoria corta y selectiva. Los mexicanos debemos de obligarnos a no olvidar. Hoy, Toño, se cumplen 10 años de la peor masacre. 72 migrantes fueron ejecutados, asesinados. Todo parece indicar que por el grupo criminal de los Zetas en el norte del país. Y que no se nos olvide que esta masacre, esta matanza ocurrió en momentos en que Genaro García Luna, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, tenía acuerdos con el crimen organizado. En momentos en que había un narcoestado. En momentos en que Felipe Calderón no vio, no escuchó, no dijo nada. Hoy el Papa Francisco, hace unas horas, incluso el Papa Francisco envía un mensaje vía Twitter. Hoy es el 10º aniversario de la masacre de 72 migrantes en México. Expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas que hoy siguen preguntando, pidiendo la verdad y justicia. El Señor nos tenga en sus manos y que cuide a todos los migrantes que han caído en su camino de esperanza o por la esperanza. 10 años y seguimos pidiendo respuestas. 10 años y seguimos exigiendo justicia. 10 años y Felipe Calderón se sigue haciendo pendejo, mi querido Toño. Y si a esas vamos, así como sus grandes amigos como Javier Lozano atacan a periodistas, pues déjenme decirlo con todas sus letras, Felipe Calderón se está haciendo un soberano pendejo ante esto que ocurrió en sus tiempos como presidente. Y yo voy a insistir, en tiempos en que sus superpolicías estaban trabajando con el crimen organizado de acuerdo a las acusaciones de las autoridades estadounidenses. Sus 3 principales policías, Pequeño García, Cárdenas Palomino y García Luna, Toño. Y mire, aquí en Sin Censura una y otra vez hablamos de ese infierno creado por Felipe Calderón para todos los mexicanos, de cómo abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos. Creo que esta masacre llega a evidenciar, a ejemplificar cómo es que se llega al punto máximo de la degradación humana en México. Hay muchas cosas que nunca se habla al respecto sobre esto, ¿no? Hay muchas cosas que son, incluso no se tratan en los medios de comunicación tal cual fue. Se habla de 72 inmigrantes asesinados, pero podrían ser muchísimos más, de acuerdo a muchos expertos y a gente que fue cercana al caso, a sobrevivientes de esta masacre en San Fernando. Se habla también, y esto con declaraciones para el Houston Chronicle, para muchos diarios en los Estados Unidos, que pues hubo serias violaciones a los derechos humanos, no solamente violaciones, también utilizaban a muchos de los migrantes en una especie de duelo de gladiadores. Sus captores los ponían a luchar con martillos, con machetes, con varios instrumentos para ver quién podía sobrevivir de ellos, y los que sobrevivían los ponían también de sicarios. Imagínese usted. Es el punto máximo de esta degradación humana creada por Felipe Calderón. La gente podría pensar, bueno, a ver, la masacre se le atribuye a los Zetas, pero esto fue provocado por un gobierno, esto fue provocado por un presidente, y esto, yo insisto, tendría que ser tomado en consideración por todas las cortes penales internacionales, por la Corte Penal Internacional precisamente en La Haya. Este tendría que ser uno de esos casos que no pueden ser borrados de la historia, como dice Vicente Serrano. Aquí, con esto nos damos cuenta de que en México sí hubo un genocidio terrible en tiempos de Felipe Calderón, de personas
no solamente originarias de México, sino de otros países. Y esta es una clara prueba de ese genocidio. Por eso es que a veces yo le llamo genocida, no a veces, yo considero que Felipe Calderón es un genocida. Esto viene a colación de su gobierno, a colación de ese, como menciona Vicente Serrano, ese superpolicía, su jefe, secretario de Seguridad Pública, que según las acusaciones del propio Departamento de Justicia aquí en Estados Unidos, acusaciones formales, recibió millones de dólares para permitirles actuar a algunos de estos grupos libremente. Esto fue permisivo. Imagínese usted esta situación tan horrenda, la desaparición de una persona después de haber sido torturado o forzado a pelear con otra persona por diversión de sus captores, para que pudieran tener a ellos a un sicario que fuera también kamikaze, porque eran sicarios que se esperaba murieran en el acto de matar a alguien. Es algo verdaderamente terrible. Por supuesto que nunca lo vamos a olvidar, y qué bueno que sigue en todo el mundo la denuncia. Qué bueno que incluso tiene usted al Papa Francisco denunciándolo, que tenemos a muchos activistas mexicanos, extranjeros, luchando para que no se olvide esto y para que en algún momento podamos tener esta justicia. Precisamente para marcar el 10º aniversario de esta brutal matanza, esta terrible tragedia, 72 migrantes asesinados allá en San Fernando, Tamaulipas, se colocó un antimonumento frente a la Embajada de Estados Unidos ahí sobre Paseo de la Reforma. Creo que tenemos las imágenes, mi querido Toño, las vemos aquí en Sin Censura. Es el antimonumento, pues, para recordarle a la gente que un día como hoy, hace 10 años, 72 personas fueron asesinadas sin sentido. Es que es lo que es, creo yo, más doloroso, Toño. Fueron asesinadas sin sentido. 72 personas que buscaban alcanzar el sueño americano, una mejor vida, buscaban trabajo, y terminaron en aquel rancho abandonado en San Fernando, Tamaulipas. Yo creo que a los mexicanos nos tiene que doler porque ocurre en nuestra tierra. Muchos dirán, duele más para los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, el país de origen de estas personas. A nosotros nos debería también de avergonzar, también de doler, también de lastimar, porque ocurre en nuestra tierra. ¿En qué momento nuestra tierra se convirtió en el panteón de tantos y tantos migrantes, de tantos hermanos? Ya sin contar los desaparecidos de nuestro propio país, nuestros propios hermanos y hermanas. Es desgarrador que haya todavía familias que tengan dudas sobre los restos, si eran de sus familiares o no eran de sus familiares. Acuérdate la controversia que a unos les dieron otros restos. Se ha hecho un relajo con una falta de seriedad, no solamente con las autoridades en tiempos de Calderón, sino también con las autoridades en tiempos de Peña Nieto. Descansen en paz estos 72 hermanos migrantes, y ojalá que esa luz de la justicia nos siga guiando para no quedarnos callados y para no olvidar, mi querido Toño. Sí, Vicente, es la forma en la que fallecen, además, es lo más terrible. El hecho de pensar de que fueron torturados antes de ser asesinados, de que te lo comento como redacta en algún momento el Houston Chronicle, de acuerdo a testigos que, supuestamente fueron puestos a pelear con machetes y etcétera, como diversión de sus captores. Es verdaderamente desgarrador. Se menciona que llegaban los perpetradores en esta carretera, la 101, si no me equivoco, así le llaman a esta carretera allí en Tamaulipas,
y secuestraban camiones completos y decidían a quién se llevaban, a quién no. Y mire, pues la verdad es que esto es algo que duele, que queda con nosotros. O sea, podemos pensarlo como esa parte de alguien incluso desconocido para nosotros. Muchos podrían escribir, bueno, pues que no fueron mexicanos, pero fueron seres humanos. Personas que dejaron la tierra que los vio nacer para buscar una vida mejor y que en ese viaje se enfrentaron a una situación absolutamente desgarradora. Me escribe el profesor Jesús López Almejo Vicente que no es genocidio, que es crimen de lesa humanidad, porque el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, de etnia, de religión, político, nacionalidad. Yo no estoy tan de acuerdo, lo podemos debatir con muchísimo gusto, porque en efecto estos inmigrantes fueron, vamos, secuestrados por su condición de inmigrantes. No se les secuestró por otra cosa. Estas personas que fallecen en esta masacre en San Fernando, en efecto, fueron seleccionadas debido a su condición migratoria. Eso fue lo que detona que estas personas se las lleven. Y muchas veces en México, durante este sexenio espantoso en el que se abren las puertas del infierno y el sexenio pasado, la gente que ha enfrentado la persecución es gente ajena al régimen, y persecución que terminaba en la pérdida de la libertad o en la pérdida de sus vidas. Entonces, no estaría yo tan de acuerdo con eso, con el profesor Jesús López Almejo. Creo que sí es, en mi opinión, genocidio, pero bueno, él es el experto y obviamente yo le respeto muchísimo. Creo que es una situación ahí de términos de que hay un crimen terrible en esto, hay un crimen terrible en esto. Así es, mi querido Toño. Y fíjate, para ir a otras noticias, tenemos que abordar este